Hola, estimados y estimadas estudiantes. Nos encontramos nuevamente para hablar sobre el cuarto tema del segundo bimestre en esta semana, esperando que estén bien y sobre todo cumpliendo con los protocolos establecidos. No olviden que deben mantener la distancia social. Asimismo, deben cuidarse mucho. Cuando estornudan, deben taparse la boca y con una toalla, ¿no? Asimismo, tienen que practicar frecuentemente el lavado de manos, que es muy importante. Bien, bienvenidos al área de comunicación. Les habla la profesora Gina Gabriela Alado Macanillo. Y el tema de esta semana que vamos a desarrollar es uso de la tilde en el hiato y las formas complejas. Bien, el propósito de la clase es elaborar un afiche utilizando la tilde en el hiato y en las formas complejas. La competencia que vamos a desarrollar en esta semana es escribe diversos tipos de textos en lengua materna. La capacidad utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. El desempeño se utiliza la tilde en el hiato y las formas complejas para dar sentido a los textos que escribe. Bien, ahora por favor les pido observar detenidamente esta imagen que contiene imágenes de frutas y verduras, asimismo una frase, ¿no? Que dice, para reír y vivir sanamente, una alimentación con frutas y verduras debes tener en mente, ¿no? Es una frase que nos ayuda también a reflexionar en esos tiempos que debemos alimentarnos de forma sana, de forma adecuada para poder levantar nuestro sistema inmunológico y estar sanos y recuperar quizás esas fuerzas que nos faltan hoy en día. Bien, después de haber observado esta imagen, van a responder a las siguientes preguntas que están en la ficha de trabajo. Dice, ¿por qué la palabra reír lleva tilde? Sanamente debería tildarse. ¿No? Eso lo van a responder de acuerdo a los conocimientos previos y a la observación de la imagen que tuvieron. Bien, ahora vamos a pasar al desarrollo de nuestro tema. El tema es el uso de la tilde en el hiato y las formas complejas. Para entender mejor sobre este tema es importante conocer o recordar conceptos básicos como por ejemplo el acento, la acentuación, la tilde y la tildación. Cuando hablamos del acento nos referimos a la mayor fuerza de voz que tienen las sílabas dentro de una palabra. Es el refuerzo respiratorio que hacemos nosotros cuando pronunciamos una sílaba tónica. La sílaba tónica es aquella que tiene la mayor fuerza de voz en una palabra. Por ejemplo, la palabra mesa, ¿no? Si yo digo mesa, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? En la sílaba me, ¿no? Estoy haciendo un esfuerzo respiratorio, ¿no? Con mucha fuerza lo estoy emitiendo ese sonido. ¿Y qué es la acentuación? Es la localización del acento en las palabras. Y la tilde viene a ser la rayita oblicua de derecha a izquierda que se coloca o que se pone sobre la sílaba tónica de acuerdo también a las reglas de acentuación y tildación. Es la representación gráfica del acento. También se llama vírgula o virgulilla. Y la tildación es la acción de gráfica del acento. Cuando nosotros ponemos una tilde en una sílaba, entonces estamos haciendo uso de la tildación. Bien, ahora vamos a pasar a explicar la diferencia entre el acento y la tilde. ¿Cuáles son esas diferencias? El acento simplemente se pronuncia y no se escribe, a diferencia de la tilde que se escribe y se pronuncia a la vez. El acento es fonético, solo se escucha, y la tilde es gráfica y se observa a través del sentido visual. El acento también se aplica a todas las palabras sin excepción y la tilde se aplica a ciertas palabras de acuerdo a la regla general de acentuación y tildación. El acento es un fonema y la tilde es un grafema. La importancia de la tilde dentro de la sociedad radica en tres aspectos básicos: en lo social, en lo cultural y en lo profesional. En lo social, en lo cultural y profesional, porque nosotros cuando nos comunicamos con personas, nuestros seres queridos, nuestros amigos, tenemos que hacer de repente una carta, un documento, una solicitud. Lo que hacemos es utilizar
¿no? En ella la tilde. ¿Para qué? Para darle mayor valor a nuestro texto. Igualmente lo utilizamos en el ámbito cultural y lo profesional. Bien, ¿qué es el hiato? Ya hemos visto acerca de la tilde, ahora vamos a pasar a explicar un poco acerca del hiato. El hiato es la secuencia de dos vocales que estando juntas se pronuncian en sílabas distintas, ¿no? Es la separación de dos vocales que han estado juntas, pero debido a que hay ciertas reglas, se tienen que separar. Bien, los hiatos son lo contrario al diptongo. El diptongo es la unión de dos sílabas, una abierta y una cerrada. Y el hiato es la separación de dos vocales. Y hay tres formas de hiato, ¿ya? Pero para entender mejor hay que ver los tipos de vocales. Tenemos acá las vocales abiertas o fuertes y las vocales cerradas o débiles, ¿ya? Las vocales abiertas o fuertes son la vocal A, E, O, y las vocales cerradas o débiles son la I y la U. Bien, las clases de hiatos que podemos encontrar son tres. Cuando está la presencia de una vocal abierta y vocal cerrada, o también puede ser viceversa, por ejemplo, baúl, ¿no? La separamos. Y cuando está la vocal abierta con abierta, también abierta con abierta, caos, y vocales iguales, leer. Acá en la primera parte nos vamos a centrar en esta clase, porque de eso se trata el tema, de la vocal abierta y vocal cerrada o viceversa, pero con tilde. Bien, ahora pasamos a la tilde en el hiato. ¿Cómo se utiliza la tilde en el hiato? La tilde en el hiato, como ya hemos explicado anteriormente, se da de la siguiente manera. Cuando en las palabras se contienen un hiato formado por una vocal cerrada tónica o vocal abierta, siempre se marca la tilde en la vocal cerrada. Acabamos de ver esto, ¿no? Así en muchos casos estas palabras se apartan de las reglas generales de tildación. Por ejemplo, tenemos la palabra maíz, raíz, reír, ¿no? Se tildan a pesar que son palabras agudas, pero que no terminan en consonante NS, ¿no? Un vocal. Por ejemplo, sauco, también sabía. También llamado hiato, que deshace el diptongo, ¿no? La tilde en el hiato eh, es una muestra de separación. Es un tipo de hiato resultante del encuentro de una vocal abierta a una cerrada, o de una cerrada o una abierta. La diferencia a este hiato del diptongo es que la vocal cerrada obligatoriamente va a llevar una tilde. Bien, entonces a este tipo de hiato también se le conoce como adiptongo y hiato por disolvencia. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, abacería, abadía, abatía, son acordeón, por ejemplo, son palabras que representan al hiato de forma tildada. Bien, tenemos la tilde en formas complejas. ¿Qué son las formas complejas? Las formas complejas son aquellas palabras conformadas por dos o más palabras de significado diferente, pero que constituyen una sola y dan un único sentido. Pueden ser palabras compuestas y adverbios terminados en mente. ¿Por qué palabras complejas? Porque estas palabras complejas se han unido, ¿no? Adoptando un significado muy distinto a lo que fueron anteriormente. Y las formas complejas abarcan las palabras compuestas y los adverbios terminados. ¿Qué son las palabras compuestas? Son aquellas palabras formadas por dos o más palabras simples que al momento de unirse solo conservan la sílaba tónica de su último componente y se tildan solo si cumplen con las reglas de tildación o si presentase el caso de tilde en hiato, ¿no? Las palabras compuestas, por ejemplo, provienen de palabras simples que se unen entre sí para formar una sola palabra y que adoptan un significado diferente luego de ser unidas. Por ejemplo, la palabra porta más lámpara, ¿no? Adquiere otro significado.
portalámpara. Por ejemplo, lava vajilla, lava más vajilla, significa lava vajilla. Y tenemos los adverbios terminados en mente. Los adverbios terminados en mente se forman cuando este elemento se agrega a un adjetivo. Por ejemplo, se agrega un adjetivo a la palabra mente, ¿no? Por ejemplo, el término largo o larga es un adjetivo. Vamos agregando mente, ya no va a ser simplemente un adjetivo, ¿no? Va a pasar a transformarse en un adverbio. Larga más mente, largamente. Los adverbios terminados en mente llevan tilde. Solo cuando el adjetivo la tiene, ahí se conserva la tilde en el adjetivo. Ejemplo, cortés más mente significa cortésmente, ¿no? Tiene otro significado. Difícilmente, difícilmente. Acá tenemos ejemplos de palabras compuestas, por ejemplo, telaraña, 100 pies, 17º, sin fin. Ejemplos de adverbios terminados. Tenemos rápidamente, fácilmente y prácticamente. Bien. La actividad de esta semana consiste en lo siguiente, que van a desarrollar los ejercicios de 3 y 8 del libro de actividades, por favor, páginas 76 y 78. Y van a escribir en la ficha las respuestas, o sea, van a tipear, por ejemplo, ¿no? Y no es extenso, son cortos, los ejercicios más cortos que he podido identificar. Y posteriormente van a elaborar un afiche sobre el cuidado de la salud y el medio ambiente, utilizando la tilde en el hiato y en las formas complejas. Esas son las tareas que van a realizar en esta semana. Muchísimas gracias por su atención y no olviden suscribirse y sobre todo realizar algunas preguntas para poder responder a las dudas que ustedes tienen. Gracias chicos y cuídense mucho en esta semana. Adiós.